Saludos cordiales, bienvenidos a mi canal en la era global. En esta oportunidad estaremos hablando acerca de la Venezuela del cacao, una perspectiva histórico-geográfica. Para hablar del sistema del cacao, tenemos que conversar acerca de un producto de raigambre agrícola propio de las Américas. Es un producto que tiene un origen claramente ubicado en lo que es la región centroamericana, que va surgiendo luego del proceso de conquista, de colonización, y va entonces dando lugar a la aparición de este producto que ocupa la mesa de millones de hogares a nivel mundial. De por sí el cacao es un producto que tiene que ver con la tierra, por cuanto es trabajado de manera física para poder llegar a ser productivo en todas las unidades de plantaciones especializadas donde tiene lugar el cultivo de este fruto. El mismo viene en unas cáscaras bastante duras, que tienen que ser rotas a través de una navaja o de un objeto contundente, que hace difícil el acceso a las semillas y al almíbar que tiene internamente viscoso este fruto, y que tiende a tener un sabor amargo que no es muy agradable para los animales. La mayor parte de la producción mundial de cacao en los tiempos contemporáneos se ubica en el África. Ha tenido un 30% la participación del cacao producido sobre todo en el Brasil, en las profundidades de la Amazonía, pero es principalmente hacia el África donde se ha trasladado el cultivo del cacao. En la región de Asia y Oceanía se da el otro porcentaje que cubre la demanda mundial, siendo entonces muy pequeña la cantidad de la producción que viene por parte de Centroamérica, de Suramérica, para este gran consumo de cacao que hay a nivel mundial. El cacao en maya yucateco significa ca, significa amargo, y cab significa jugo, jugo amargo. Alternativamente, algunos lingüistas proponen la teoría que en el correr del tiempo pasó por varias transformaciones fonéticas que dieron paso a la palabra cacahuatl, la cual evolucionó después a cacao. Es decir, que tenemos un producto que tiene un origen americano, y que las palabras propias del azteca antiguo ya demuestran la existencia del cacao para fines rituales. Tanto así que este producto tenía un significado como bebida religiosa, para bebidas rituales en todas estas culturas mesoamericanas. En el siglo XV la modernidad trae consigo el afán mercantilista de acumulación de riquezas. El proceso precapitalista con interés de acumulación de riqueza de las colonias centró su interés principal en la extracción de metales preciosos. En el caso de Venezuela, el proceso de conquista se va dando directamente hacia la isla de Cubagua, donde se extraían placeres de perlas. Tenemos que decir que en Venezuela en realidad pasó a ser una colonia de segunda o tercera importancia después que se extraen los placeres de perlas de Cubagua, porque esa riqueza fácil, esa riqueza extraída de manera que podía ser directamente colocada en los mercados europeos, hacía que fuera atractivo primero explotar todo lo que era este proceso de piedras preciosas y de metales preciosos que conformaban parte del objetivo mercantilista de acumulación originaria de riqueza de la época para ese siglo XV y XVI. De manera tal que el proceso en el que se va consolidando la sociedad venezolana, ya agotados los procesos de extracción de riqueza de metales preciosos, va haciendo un proceso lento. Con el afán mercantilista inmediatista ya pasa a ser entonces más bien de tipo agrícola. La esclavitud del indígena se fue dando paso, y asimismo se fueron dando una serie de concepciones acerca de la capacidad y naturaleza del indígena, que traían de por sí
una diversidad de trabajos y despoblación de las zonas de los predios originalmente poblados por ellos, y del descuido de sus siembras para usufructos de una gran siembra, ciertos conucos que iban a ser entonces para uso familiar. Posteriormente, en el caso ya de la independencia, ya en el proceso duro que trae consigo la quiebra de las plantaciones y de las haciendas de entonces, es cuando viene la declinación de la producción del cacao y va dándose el terreno entonces para la nueva riqueza centrada en el café, que luego más adelante en el próximo documental iremos analizando. En realidad, para resumir, el carácter mercantilista, metalista, cede paso al sistema de asentamiento agropecuario, el desplazamiento de la economía natural, eh, que existía entonces como una forma de subsistencia, se une con la economía de mercado que entonces estaba empezando a expandirse con los mercados europeos, centrando la metrópolis, y que con todo lo que venía de las colonias americanas empezaban a conformar una red comercial, una, llamaríamos una especie de network, de red de comercio, que traería consigo un sistema intercomunicado entre el viejo mundo y el nuevo mundo a través de un sistema de transporte, de convoyes, de una floreciente presencia de casas comerciales que posteriormente, ya después de los tiempos de la guerra de independencia, empieza a tener un espacio con la necesidad de establecer las reformas liberales propias de la economía capitalista. No obstante, volviendo al sistema colonial, era más bien de tipo semifeudal. ¿Cómo se producía la mayor parte de la riqueza en territorio venezolano? En esos tiempos en los que el cacao tenía lugar, que dio origen a la opulenta clase social criolla americana, y particularmente en Venezuela, se da gracias a las plantaciones o haciendas de exportación. Las plantaciones o haciendas de exportación, que estaban en primer lugar dentro de las unidades productivas económicas en los tiempos de la colonia, normalmente producían un solo producto a gran escala. Entonces las plantaciones se identificaban por tener siempre una especialidad, bien fueran en el caso del tabaco, bien sea en el caso del cacao, posteriormente en el caso del café, la caña de azúcar, y todo el maíz y todos los rubros que significaban entonces un objetivo principal de explotación iban a conformar parte de las plantaciones. Le seguía en orden lo que eran las haciendas. Tenía una diversidad en la cual también la parte social de los esclavos iban uniéndose a esa casa, a ese solar, a esa unidad de producción que mantenía la presencia también del criollo, y que mantenía una situación de convivencia dentro de todos los estratos sociales que coexistían en esa época. La sociedad de castas estaba dividida fuertemente por el tema racial. Sin embargo, dentro de las haciendas, esto puede verse muy bien cuando uno ve las referencias en el caso de la casa de la Quinta Nauco, donde uno puede observar cómo el dueño de la casa coexistía con los negros, con las partes que estaban dedicadas directamente al trabajo de las plantaciones, y cómo esta coexistencia a veces daba un lugar y una convivencia bastante armónica, integrada dentro de lo que eran las haciendas. Sin embargo, le seguían en orden lo que eran los sitios de hato, ya dedicados a la parte agropecuaria, que eran grandes extensiones donde el ganado tenía lugar, normalmente en las composiciones de ganado o en la cuenta de los ganados que estaban, habían bastante ganado cimarrón que se iba reproduciendo libremente y que correspondía dentro de los sitios de hato, aparte de la repartición de los grandes potentados latifundistas, pues, de los tiempos coloniales, que iban teniendo usufructo de toda esta producción agropecuaria. Los talleres artesanales venían en último lugar, y esto correspondía principalmente en las ciudades a todo lo que vendría siendo el tratamiento de cueros, espejeros, herreros, todo este tipo de labores que tenían que ver con labores de subsistencia, de pulpería, de comercio de intermediación, de compra y venta de productos agrícolas y de ganado, que tenían lugar en la subsistencia y en la regambre agrícola venezolana
Y vamos viendo que parte de los talleres artesanales eran talleres de especialistas artesanos, y se encontraba también el comercio minorista, que era parte dentro de lo que era la organización de las poblaciones venezolanas. Eh, Nosotros cuando contamos las medidas para hablar de lo que era el comercio del cacao, volviendo al cacao, un quintal era una antigua unidad de masa española que equivalía a unas 100 libras castellanas, es decir, unos 46 kilogramos. El quintal tenía una fracción que era conocida como arroba, es decir, la cuarta parte de un quintal, que pesaba 11.5 kilos. Entonces, estos sacos eran transportados a mulas por caminos que daban lugar a los puertos y que correspondían a un proceso de exportación. Las rutas de penetración fueron difíciles al territorio venezolano, ¿no? Si hablamos del siglo XV, XVI, XVII y XVIII, y todavía no estaba consolidada una integración del territorio venezolano. Sin embargo, volviendo al cacao, vamos a ver que este producto necesita una dedicación que unifica en las unidades de producción agrícola a grandes grupos familiares. No solamente los indígenas, que podían tener lugar en un principio, sino que tuvo que traerse mano de obra esclava. Y esto, bueno, conformó parte de la necesidad de explotación del cacao. Y entonces vamos a ir viendo cómo la provincia de Venezuela, que integra la mayor parte de los estados centrales del país, se dedica principalmente a la producción del cacao, que en un principio estuvo centrada principalmente en los Andes y el sur del lago de Maracaibo, y luego los españoles van transportando este producto para su producción en las regiones costeras. En la región, por ejemplo, de Choroní, que tiene lugar el cacao Choao, que era la hacienda de Choao, una de las producciones más importantes, vamos viendo cómo el trabajo pasa por entonces el cultivo del cacao. Si nosotros vemos la forma como se produce el cacao, casi siempre es a nivel de la selva, en zonas de bastante sombra, para que la mata se pueda dar. Entonces hay que sembrar otro tipo de vegetaciones con estratos más altos para que hagan un nivel de sombra y pueda darse entonces la producción. Y esto integra toda la familia, el proceso de pelar el fruto para poder despojar la parte del melado que trae consigo el fruto del cacao, y poder extraer la semilla para luego un proceso de secado, amasarlo y producir los famosos conos o las bolitas ya del cacao que son conocidas, para ya después del proceso de secado se tuesta y poder amasarlas y convertirlas en lo que son este producto artesanal oscuro, marrón oscuro, a veces casi negro, que le da un sabor particular a los productos lácteos y que son un manjar. Es algo digno de reconocer que Venezuela tiene por lo menos 4 subespecies del cacao, que es muy probable que se haya originado en las zonas de Venezuela. Buena parte de los primeros frutos o cepas comerciales que existen del cacao. Si nosotros vemos un mapa, vamos a ver que buena parte de las regiones costeras figuran como productoras de cacao en la parte oriental del eje de Cumaná, de la parte del estado Sucre, en la parte central, principalmente en la zona de Barlovento, en el estado Miranda, también en el estado Aragua y el estado Carabobo, también las partes de la región llanera de los piedemonte andinos, de las zonas de Barinas y de Lara y del estado Apure, figuran buena parte de la producción, y de la parte del lago de Maracaibo, de la cuenca del lago de Maracaibo, tienen una buena presencia de producción del cacao en Venezuela. En la actualidad se producen unos 17.000 toneladas. Claro, muchas más que las 2.230 toneladas aproximadamente que se producían al año en los mejores momentos del siglo XVIII, pero sigue siendo insuficiente para satisfacer la demanda no solamente de los venezolanos, sino a nivel mundial, siendo el cacao de Venezuela uno de los más apreciados. Y aquí nosotros tenemos que empezar a hablar como la opulenta sociedad caraqueña tenía una conexión con las cortes europeas, en función que el ascenso social, el poder económico que daba el comercio del cacao, daba lugar a una nobleza de mantuanos acaudalada,
que podía tener presencia en las cortes europeas y que, bueno, se utilizaba muchas veces para los favores propios que en la corte se necesitaban, para las mejoras propias en las poblaciones y en las ciudades. Y el rey Felipe V, hombre de los Borbones, en esa actitud refinada de la buena moda de la época, de todo lo que significaba esa convivencia europea, heredaba mucho de su abuelo Luis XIV, buena parte de esa sensibilidad por el buen gusto, y el cacao figuraba como parte de aquellos productos que eran vistos como propio de los nobles, de un nivel social poderoso en Europa, y tanto así que él, Felipe V, que es el primer rey de la dinastía borbónica en España, después de lo que fueron las guerras de sucesión española, empieza la dinastía de los Borbón hacia el año 1700 en adelante, es decir, siglo XVIII, y que empieza a tener una preocupación por el cacao y hace unas ordenanzas que permiten entonces proteger el comercio de cacao en Venezuela. Así se crea la Real Casa Guipuzcoana. Se suplanta a la Real Casa de Contratación de Sevilla, y hacia este proceso en el siglo XVIII marca entonces ya lo que es el auge y los mejores precios y el momento de más alta cotización del comercio del cacao. Entonces, para que las incursiones piratas, para que los rivales de España no se llevaran la mayor parte de la producción, tenía que estar escoltada las costas de Venezuela a través de una compañía que tuviese a cargo ir haciendo el acopio y el transporte del cacao hacia territorio español. Es ahí cuando la compañía guipuzcoana tiene presencia en las costas venezolanas, y es allí cuando se va dando el proceso en el cual el Valle de Caracas también va teniendo un desarrollo importante, porque buena parte del proceso de impuestos, de los quintales, de la exportación, de cada saco que se iba llevando a lomo de mula por el Camino Real, tenía para llegar a La Guaira, por vía de la provincia de Caracas, tenía que dejar un impuesto para mantenimiento de los caminos. Luego, posteriormente, una red de fortalezas, de puentes, de fortificaciones fueron teniendo lugar en estos tiempos en los cuales buena parte del trabajo indígena tenía lugar. Sin embargo, todavía quedan algunas fortificaciones, como el caso del puente Carlos III, allá también el puente Anauco, en el caso ya directamente de los fortines de la vila, que van estando dentro del fuerte de la Cuchilla, de San Joaquín de la Cuchilla, todos dentro del siglo XVIII. Estos puentes y estos fuertes en la parte alta de la vila van demostrando entonces una preocupación por proteger el camino comercial, que significaba entonces el acceso a los puertos de La Guaira, y que significaba entonces amurallar y blindar las ciudades costeras. Asimismo, la raigambre propia comercial del venezolano tiene siempre un punto bien importante en los mercados, bien sea en la Plaza Mayor, cuando estaba en el caso de la Plaza Bolívar, eran la parte del mercado, y todavía hacia principios del siglo XX se ve mucho el desarrollo comercial que tenía todo este sector alrededor de la plaza. Es decir, esta actividad comercial de intercambio, del comercio minorista, le daba un dinamismo fuerte al desarrollo comercial venezolano. Asimismo, las monedas de la época y las riquezas que podían venir en firme tenían que ver con la riqueza agrícola, y todo esto formaba parte del objetivo de la acumulación de las clases comerciantes, criollas, terratenientes, que tenían que abrirse paso en función también de una gran presión social. El campesino en ese momento, que figuraba como el trabajador dentro de las unidades de plantaciones, tenía que coexistir en condiciones muy desmejoradas. Todavía sigue siendo así. Hay una visión de explotación de fondo que subyace. Debe tener lugar el apoyo al pequeño productor, que debiera realmente abrirse paso en términos armónicos para producir y dar lugar a las demandas del consumo nacional e internacional de nuestro importante rubro comercial.
Se les invita a suscribirse. Estamos siempre para responder cualquiera de sus inquietudes. Entonces, sin más, estamos en línea.